podido saludar con todos, si no la mayoría. Eh, y un poco la idea en esta noche era compartir, era no solamente la palabra, sino también reunirnos dos grupos de jóvenes, aprovechando que este instrumento digital nos permite llegarnos. Como dice David, no sabemos quiénes visita porque en realidad ninguno se movió de su casa, pero sí sabemos que estamos juntos y sabemos que tenemos un mismo propósito y que en esta noche se va a compartir de la palabra. El título tal como yo se los compartí o como yo se los pasé, la Prisi no me creía si que ese era el título, pero le puse, parece obvio, ¿no? Con un signo de pregunta. Parece obvio, ¿no? Y aunque el título es raro, y quizá es más raro todavía cuando se aplica a un sermón, a un mensaje, engloba un poco la idea de lo que me gustaría que en esta noche compartamos. Los dos textos que le compartí y que serían un poco el eje en esta noche se encuentran uno en el Evangelio según Mateo capítulo 13, en el texto 3. Es una pequeña frase del texto 3 que también es la que inspira, podríamos decir, el título o la que nos lleva al título. Mateo capítulo 13, que es donde encontramos gran parte, si no la mayoría de las parábolas que nos relata este discípulo del Señor, nos dice en el texto 3, esta es la parábola del sembrador, creo que la mayoría la conoce y si no, los invito a leerla, es muy útil. No vamos a hablar sobre la parábola, sino rescatar la frase con la que comienza nuestro Señor. Dice el texto 3 de Mateo capítulo 13, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y sí, qué sé yo, es como que uno diría, wow, che, pero qué obvio, o sea, el sembrador salió a sembrar, el trabajador salió a trabajar, el hachador, el leñador salió a hachar, o sea, es como que vos decís, es como medio obvia la cosa. Desde la perspectiva de una lectura rápida, uno diría medio obvio, ¿no? O como puse en el título, parece obvio, ¿no? Bueno, no quiero que utilicemos este texto en su contexto, ni tampoco quiero sacarlo de contexto, sino que la frase nos va a llevar a una reflexión, sin sacarla en sí de su contexto. Y ahora sí nos vamos a ir a la carta de Pablo a los Filipenses, la carta que Pablo escribe desde la prisión a la gente en Filipo, en el capítulo 1, en el versículo 27. Filipenses, capítulo 1, versículo 27. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Bueno, este sí es el texto central del pensamiento, aunque el título de un poco se inspiró en el sembrador sale a sembrar. Lo que me gustaría entonces en esta noche es que hagamos una reflexión dividida en tres partes. La primera vamos a hablar de nuestra naturaleza, tu naturaleza, mi naturaleza. Lo segundo es qué se supone que de acuerdo a esa naturaleza vos debes hacer. Y por último, un contraste entre lo que se supone que, lo que es obvio y lo que es real. ¿Sí? El sembrador salió a sembrar. Entonces, vamos a ir reflexionando sobre esa base. Aunque parece una obviedad, en la práctica no lo es, ¿sí? Y no puntualmente en el sembrador, sino en nosotros. ¿Con qué lo vamos a utilizar o cómo vamos a hacer nosotros para reflexionar? Vamos a pensar primeramente en nuestra naturaleza. La palabra de Dios habla de la raza humana e engloba a todos, a grandes rasgos, en dos grandes grupos. Primer grupo, aquellas personas, todo ser vivo que ha nacido,
ha nacido de la carne, ha nacido como cualquiera de nosotros nace, pero que no conoce al Creador, que no ha entregado su vida al Creador, cuyo destino es la perdición. El otro grupo, no tan grande, pero sí representante, es el grupo de personas que, habiendo nacido, como todos naturalmente nacemos, en algún momento de su vida tuvieron un encuentro con el Señor Jesucristo, con el Evangelio de Cristo, el Espíritu Santo toca su vida, transforma su vida y hoy son nuevas criaturas. Lo que dice 2 Corintios capítulo 15, ese capítulo 5, versos 15 o 14 al 21, que es toda la sección, nosotros somos nuevas criaturas, o más fieles al original, nosotros somos una nueva creación. Bien, primer grupo, aquellos que no han conocido al Señor. Segundo grupo, aquellos que sí lo han conocido. Primer grupo, naturaleza de la carne. Segundo grupo, una nueva naturaleza que nos dice la palabra de Dios, que somos nacidos del Espíritu. Todo aquel que nace en el Espíritu Santo es nacido en el Espíritu. Entonces, estos dos grandes grupos, ¿sí?, nos definen dos formas de accionar, dos formas de conducirse. El primer grupo se conduce de acuerdo a sus propias pasiones, deseos, inclinaciones, que la Biblia nos muestra de que la inclinación del hombre es siempre, al final, hacia lo malo. Ya sea que nos encontremos con la persona moralmente más correcta desde la perspectiva humana, si esa persona no se entregó a la soberanía del Creador, está rebelada contra el Creador, por lo tanto esa persona está en pecado. La primera naturaleza siempre en rebelión contra el Creador. Y esa otra naturaleza, la naturaleza espiritual, que está siempre en conformidad con el Padre, que está siempre en conformidad con nuestro Redentor, y que nos lleva a nosotros a movilizarnos de otra forma. Vamos a entrar entonces en otro tema, y acá les pido que ustedes utilicen el chat. ¿Qué piensan que es un comportamiento obvio para un cristiano? Y les pido que usen el chat para que no estemos en un debate de micrófonos. ¿Qué piensan que es o cuáles piensan que son comportamientos obvios de un cristiano? Caridad, empatía, amor. Voy leyendo para la grabación, ¿sí? Integridad, buscar la guía antes de tomar una decisión, buen comportamiento, imitar a Jesús, santidad, amabilidad, unidad. Fíjense cuáles son las descripciones que ustedes están dando del accionar de un cristiano. Honestidad, testimonio, nos dice Diego. Felicidad, nos dice Cristian. La carta a los filipenses nos habla del gozo. Integridad, ser justo. Bien, si quieren sigan sumando, después lo leemos, pero el fruto del Espíritu, fíjense todas las cosas que surgieron cuando yo les hice la pregunta, ¿cuáles son o qué piensan ustedes que son los comportamientos propios de un cristiano? Y yo la cambiaría la pregunta para poner esto, ¿cuál es el comportamiento obvio de un cristiano? Así como el sembrador salió a sembrar, ¿el cristiano salió a qué? Esa sería la pregunta. El sembrador salió a sembrar, el cristiano salió a... y surgen todas estas cosas. Ahora, para tener una mejor comprensión de todo este proceso y de todo este accionar que ustedes han dicho, y voy a leer los últimos tres que aparecieron: mansedumbre y humildad, misericordia y diferencia. Entiendo que yo que habla de diferenciación con el mundo. Para entender esto, lo primero que deberíamos hacer nosotros es definir qué es un cristiano, ¿sí? Partir de la base de definir qué es un cristiano, porque si vos te vas, y les voy a poner un ejemplo real y concreto, vos te vas al medio de Turquía, para la gente de ese país, o vamos a otro país, vamos a Marruecos,
para la gente del país cristiano es todo aquel que está en el mundo occidental. O sea, todos los que vivimos de este lado somos cristianos, ¿no? No, como que no hay una diferenciación entre que nosotros tenemos y que no, que yo soy católico, yo soy esto. O sea, vamos a definir cristiano de acuerdo a los términos bíblicos o lo que entendemos que sería una definición correcta. La palabra de Dios nos muestra, y la palabra cristianos sale por primera vez cuando en Antioquía se les llama de esa forma un poco a modo de burla a los seguidores de Jesús. Y cristiano significa en líneas generales pequeños cristos. Y la burla venía por el lado de decir, che, miren, estos que imitan constantemente a Cristo, estos que son unos pequeños Cristos, andan dando vuelta. Lo único que se les escuchaba era hablar de Cristo, decían que había que ser como Cristo, creer en Cristo, hablar de Cristo, todo era Cristo para ellos, bueno, se les dijo cristiano. Con el tiempo esta palabra empieza a cobrar más relevancia y significado, al punto que hoy, para esta reflexión, vamos a definir cristiano como toda aquella persona que ha tenido un encuentro personal con el Espíritu Santo, que ha transformado su vida, ha hecho una nueva creación y hoy disfruta de una esperanza de vida eterna. Esa es la definición que vamos a utilizar nosotros para cristiano. Ulises nos comparte Gálatas 5:22, el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y el texto sigue, contra tales cosas no hay ley. Ese es el accionar de aquellas personas que han nacido del Espíritu. ¿Por qué? Porque ese es el fruto del Espíritu. Ahora, entendiendo cristiano como todo aquel que ha nacido de nuevo, tenemos que entender que esta cuestión de la naturaleza tiene muchísimas más implicaciones de las que nosotros, con una simple lectura o definición, podemos entender. Y me parece que la mejor forma de ejemplificarlo es a través de una ilustración que hace un otro predicador, o sea que le estoy robando una idea a otro, pero lo voy a citar para no quitarle el mérito. Paul Washer comparte una analogía muy buena y muy útil. Y sepan separar, ¿sí?, la analogía de la realidad, pero explica muy bien este tema de las naturalezas. Si nosotros hoy nos encontramos con un cerdo, con un chancho, y el cerdo está en nuestro patio, y nosotros se nos encarga alimentar al cerdo. Entonces, nosotros ponemos frente al cerdo, a nuestra izquierda, un plato de caviar y a nuestra derecha ponemos un montón de cosas, de rejunte de cosas, todas tiradas una encima de otra. El cerdo, por instinto, por su propia naturaleza, no va a ir al caviar, al platito ordenadito con ese circulito chiquitito, sino que su instinto lo va a llevar a la comida que está a nuestra derecha. Su naturaleza lo va a llevar a eso. Si nosotros incluso sumamos basura a ese montón de cosas, el cerdo no va a tener problema en eso que está haciendo. ¿Sí? Ahora, si por algún motivo particular nosotros tuviésemos la posibilidad de hacer una obra mágica y transformar ese cerdo en una persona mientras está comiendo de la basura, ¿qué va a pasar? Inmediatamente, aquel que era un cerdo, pero que hoy es una persona, que ahora es una persona, se va a dar cuenta de lo que está haciendo y lo primero que va a hacer es va a tirar todo lo que estaba en ese momento ingiriendo, posiblemente hasta vomite, y va a sentir vergüenza de la realidad de lo que estaba haciendo. ¿Sí? Y si tuviésemos que insistir en la alimentación, hoy ya va a escoger ¿qué? Lo otro, la otra opción, la que estaba a nuestra izquierda. Pero inmediatamente va a sentir repulsión tanto por lo que estaba haciendo como por lo que estaba ingiriendo. Cuando era cerdo no había problema, pero al ser hombre estaba todo el problema. Ya no le gustaba la basura, ya no le atraía la basura, ya no le generaba satisfacción alimentarse con eso, sino que prefería otras cosas. Las dos naturalezas son totalmente distintas. Para la naturaleza del cerdo era algo atractivo, era algo agradable y que no generaba ningún rechazo en su vida, la basura. Pero para la naturaleza humana era algo totalmente desechable y despreciable ese accionar, ese tipo de comportamiento. Chicos, cuando hablamos de la transformación que hizo el Espíritu Santo en la vida de todos aquellos que han creído,
Y cuando leemos en 2 Corintios capítulo 5 de que somos nuevas criaturas, nuevas creación, estamos hablando de que en nuestra vida pasó exactamente lo mismo que en esta ilustración. Hemos sido transformados por la obra sobrenatural del Espíritu Santo. Lo que antes para nosotros era atractivo, no es hoy ya no debería ser atractivo. Hoy ya no es atractivo. La nueva naturaleza o a la nueva naturaleza no le atrae lo que le atraía al anterior. A la nueva naturaleza, al Hijo de Dios, no le atrae las cosas que no son de Dios. Y esto es importante que lo entendamos. La nueva naturaleza no negocia porque no le atrae. Así como el hombre no le atrae la basura, la nueva naturaleza no le atrae aquello que le atraía a la naturaleza anterior. Aquellos que han sido transformados no tienen una atracción por lo anterior. A ver, ya dimos una pequeña definición de qué es el cristiano. Ya hablamos de la obviedad del sembrador salió a sembrar. Ya vimos si ustedes en mayor o menor medida tienen una descripción o una idea de cuál es el accionar propio del creyente. Pero ese accionar propio del creyente no es porque el creyente está constantemente buscando en un listadito de cosas y se levanta y dice esto se puede, esto no se puede, esto se puede, esto no se puede. Obviamente que en la palabra encontramos cuál es la voluntad del Señor para nosotros. Pero nuestra nueva naturaleza, por inclinación natural, apunta a agradarle a quién? Apunta a agradarle al Espíritu Santo de Dios. Lo que implica de que no debería ser tan conflictivo esto de seguir las pisadas del Maestro, esto de avanzar hacia la pureza y dejar las imperfecciones. ¿Significa esto que no nos vamos a equivocar? ¿Significa esto que no nos equivocamos? No, la primera carta de Juan nos dice de que si decimos que no pecamos, le hacemos a Dios mentiroso porque en realidad nosotros sí pecamos. Pero nuestra nueva naturaleza tiene una inclinación hacia Dios, como antes no la tuvimos. El que no cree en el Señor, el que no se entregó a Dios, no tiene una inclinación hacia lo bueno. Por eso es ilógico sentarte a debatir con una persona que no se entregó al Señor sobre temas espirituales. Jamás vas a tener una coincidencia, más que en algún que otro punto en el que la lógica ya sea obvia y prime. Pero si no, nos dice la Biblia en 1 Corintios de que el Evangelio es locura para el que no cree. Pero nosotros que sí somos de Dios, que somos hijos de Dios, tenemos que entender esta realidad. Nuestra nueva naturaleza tiene inclinaciones totalmente distintas a la anterior. Ya hablamos de la naturaleza, ya en mayor o menor medida entendimos qué es lo que se supone que hace esta nueva naturaleza. Ahora, volviendo a la carta a los filipenses, fíjense la exhortación que le hace Pablo a esta gente. Compórtense como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a verlos o que no, o que no pueda verlos, que esté desde aquí lejos, sepa que están firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes y en nada intimidados por los que se oponen. Y lo que sigue es importantísimo. Para ellos, esta oposición es indicio de perdición. Y para ustedes, este accionar conforme o digno del Evangelio, este comportamiento digno del Evangelio, es indicio de salvación. La palabra de Dios, en varias secciones, en varias partes, en varias porciones, nos enseña y nos indica de que nosotros no conocemos lo que hay en el corazón de las personas. Yo no puedo decir lo que hay en el corazón de ninguno de ustedes, ni ustedes pueden decir lo que hay en mi corazón, solo el Señor lo conoce. Pero la Biblia, así como muchas veces aclara esto de que el corazón solo lo conoce Dios, el interior solo lo conoce Dios, también nos advierte de que hay indicios que nos pueden llevar a entender, a comprender, a conocer cuál es la realidad espiritual de las personas. Cuando Pablo está hablando de esta oposición a la unidad, al comportamiento digno del Evangelio, la define como ¿qué? Como un indicio de perdición. ¿Está diciendo Pablo, esta gente se va al infierno? No, Pablo está diciendo, de acuerdo a su accionar, que es un accionar propio de la antigua naturaleza, hay un indicio claro de que
la perdición puede ser su destino eterno. Y de acuerdo al accionar de ustedes, que espero que sea digno del Evangelio de Cristo, yo puedo entender, sin ponerme en el lugar de Dios, de que hay un indicio de salvación en sus vidas. Y ahí viene la tercera parte. Ya vimos, ¿no?, las naturalezas, ya vimos lo que se supone que esta naturaleza hace, y llegamos a la tercera sección, el contraste con nuestra vida. Haciendo un contraste con nuestra vida, ¿cuál pareciera que es nuestra naturaleza? A este punto yo quería llegar. Nosotros arrancamos leyendo Mateo 13:3, el sembrador salió a sembrar. Parece obvio, ¿no? ¿El cristiano salió a qué? Esa es la pregunta que me gustaría que se lleven. ¿A qué sale el cristiano? Cuando sale a la calle, cuando se despierta, cuando se levanta, ¿qué se supone que tiene que hacer el cristiano? ¿Hay un pequeño manual que nos diga o una agendita puntual que debamos todos seguir y que se ajuste a toda realidad? La verdad que no. Sí tenemos la palabra de Dios, que es el manual por excelencia para el comportamiento del Hijo de Dios, y en ella encontramos qué es lo que a Dios le agrada y cómo debemos nosotros comportarnos. Obviamente que crecer en el conocimiento de la palabra perfecciona muchísimo nuestro proceder. Pero ¿hay algún listado específico de cosas que ustedes tengan que hacer? No. Hay una realidad que es que si ustedes no dedican tiempo a aquello que pertenece o que es propio de su nueva naturaleza, no se van a evidenciar estas cosas que van a darles a ustedes la certeza y la tranquilidad de que su destino eterno es la gloria. Si cuando hay un mensaje duro de confrontarte con la palabra, de confrontarte con el pecado, y vos te encontrás siempre en falta, en la misma área, hay dos posibilidades. O que hay un área que no estás entregando al Señor, que te está costando mucho y que podés trabajar con la ayuda de Dios y algún hermano o hermana que te acompañe, o que vos realmente seguís en la antigua naturaleza, jamás has sido transformado, jamás el Espíritu Santo obró en tu vida, y vos estás convencido que formás parte de un grupo que no perteneces, y que este indicio de perdición que hay en tu vida es una realidad contrario al indicio de salvación que podría uno esperar tener. No es fácil sentarse y a la luz de la palabra contrastarla con la vida de uno. Porque la verdad que la Biblia nos muestra las exigencias de un Dios santo, y la verdad que la santidad, cuando uno la compara con nuestra penosa existencia, pareciera inalcanzable. Pero como nosotros sabemos de que hemos sido transformados, de que tenemos una nueva naturaleza, Dios nos muestra de que es posible, no voy a decir no pecar porque estaría mintiendo, pero es posible que nosotros podamos llevar nuestra vida a una constante inclinación a lo santo, a una constante inclinación a la voluntad de Dios, a una constante inclinación ¿a qué? Al proceder lógico de un cristiano. Es obvio que los cristianos deberían hacer esto, y ahora voy a empezar a leer las cosas que ustedes han puesto para que veamos puntualmente y hagamos un contraste. Los jóvenes Santa nos pusieron caridad, empatía y amor. Teóricamente, para aquellos que pusieron esto es obvio que un cristiano debería proceder así. Pero yo te pregunto, en tu vida, ¿vos practicás la empatía? ¿Te pones en el lugar del otro? ¿Realmente practicás el amor al punto que el Señor nos indica y nos insta a practicar el amor? Ese amor que ama incluso al enemigo, ese amor que pone la otra mejilla, ese amor que da la milla extra, ese amor que se esfuerza de más aún por aquellas personas que no hacen nada por nosotros. La integridad. ¿Quién de nosotros, que entiende que es obvio que la integridad es parte del proceder cristiano, puede levantar la mano y decir: yo soy una persona íntegra, de una sola pieza? Vos me encontrás en la iglesia y me encontrás en la calle y me vas a encontrar con el mismo proceder. Vos me escuchás, y esto es crucial, me escuchás con mis amigos
y me escuchas en la iglesia y me vas a escuchar igual. La integridad es una sola pieza, vos sos de una sola pieza. ¿Ese es el proceder obvio de tu vida? Avanzo, buscar la guía de Dios antes de tomar una decisión. ¿Realmente vos buscás la guía de Dios? ¿O elegiste la carrera porque sabes que eso te va a dar plata? ¿O elegiste la carrera porque te atrae el tema? ¿O elegiste la carrera por el simple hecho de que tenías que elegir una carrera porque había presión en tu casa? ¿Elegiste el trabajo porque era mejor económicamente? ¿Elegiste renunciar porque era mejor esa otra alternativa? ¿O buscaste la guía de Dios y te diste cuenta de que realmente es lo beneficioso? Y acá hago una pregunta puntual. ¿Quién de ustedes, y me incluyo, eligió su carrera o escoge el trabajo, la actividad laboral o incluso acomoda sus horarios en función del servicio a Dios? Buen comportamiento, nos dice Flor. Buen comportamiento. ¿Dónde? En todos lados. Hablamos un ratito de integridad. Buen comportamiento. ¿Quién de nosotros puede hablar de buen comportamiento? Sí, es fácil el buen comportamiento. Acá la mayoría se comporta bien. Sea que si está la cámara prendida, la mayoría se comporta, hasta tratan de no reírse, no decir nada, pero cuando se apaga la cámara, cuando nadie te escucha, cuando nadie te ve en la intimidad, ¿cómo sos? Imitar a Jesús. Cuando vamos avanzando, yo creo que hay una pregunta crucial. ¿Lo que estás haciendo vos, lo haría Jesús? ¿Realmente te preguntas eso antes de hacer las cosas? ¿Estudiaría Jesús lo que estudias? ¿Leería Jesús lo que estudias? Eh, ¿Vería Jesús las series que ves? ¿Se pasaría el tiempo que vos pasás en las redes? ¿Haría esas cosas Jesús? Son preguntas que realmente deberíamos hacernos porque acabamos de hablar del accionar del propio de Dios. Diego nos dice de santidad. La santidad es la separación, ser totalmente distintos al mundo. Está muy relacionado con algo que me parece puso Flor, que habla de diferencia. ¿Somos distintos? ¿O en la facultad, o en el trabajo, o en tu grupo de amigos nadie tiene ni idea de que sos cristiano? ¿O saben que vos decís ser cristiano, pero al final terminás haciendo lo mismo que todo el mundo? Amabilidad, unidad, honestidad, unidad, acá, este puntito. La Biblia constantemente nos insta a la unidad, nos llama a la unidad del pueblo de Dios. ¿De quién? Del pueblo de Dios, no para armar una secta o ser separatistas, sino porque realmente al ser todos de un mismo espíritu, nacidos en el espíritu, tenemos una inclinación natural, de acuerdo a nuestra nueva naturaleza, a juntarnos con quién. Con aquellos que comparten nuestra naturaleza, que van a comprender las realidades del Evangelio y que no las van a tener como locura o tropezadero. ¿Realmente apuntamos a esa unidad o disfrutamos más de las compañías que son del mundo? Testimonio, agregó Diego, felicidad, nos decía Cristian. Ser justo, nos dice Débora, el fruto del Espíritu, Uli, y después nos citó el texto, mansedumbre, humildad y misericordia. Mansedumbre, humildad y misericordia. ¿Quién de acá no se ha jactado alguna vez de su carácter explosivo? ¿Y un cristiano se puede jactar de tener un carácter explosivo? Yo he escuchado jóvenes decir, a mí en mi casa nadie me puede decir nada. O sea, yo realmente cuando escucho cosas como esas, me pregunto seriamente si comprendió en algún punto algo del Evangelio. Ni siquiera me voy a poner a hablar de teología propia ni de profundidades doctrinales. Del punto básico, sean mansos y humildes como yo, dice Cristo. A mí nadie me dice nada, se me pone algo en la cabeza y lo hago. Ah, bueno, listo, está bien. Cerremos la Biblia, cerremos la iglesia, avancemos nomás tranquilo. ¿Cuántas veces caemos en esas cosas? Primer punto, dos naturalezas, dos realidades. Todos nacimos en pecado. Todos, sobre todos, pesaba la condenación. La luz del Evangelio resplandeció sobre tu vida y hoy sos una nueva creación. No sos una cosita mejorada. No te han puesto un par de cositas adicionales para que funciones mejor. Usando la imagen, por favor, sepan entenderlo. Eras el cerdo comiendo basura, hoy sos el hombre rechazándola. Lo que antes a la antigua naturaleza le atraía, hoy no te puede atraer. Ahora, parece obvio, ¿no?
pero en tu vida lo es. El último punto, el contraste. ¿Cómo te va en tu vida diaria? Cuando vos contrastas esto con tu realidad, ¿cómo te va en tu vida diaria? Pablo les dice, compórtense como es digno del Evangelio, para que cuando me lleguen noticias de ustedes, yo pueda estar tranquilo de que el accionar de ustedes es el obvio de un cristiano, lo que me puede indicar y dar la tranquilidad de que el Espíritu Santo obró realmente en sus vidas. Y todos aquellos que se opongan y que no vivan conforme o que no se comporten como es digno del Evangelio de Cristo, voy a tener el pesar de ¿qué? De ver en ellos indicios que me pueden dar a mí una evidencia clara de que en sus vidas no obró el Espíritu Santo. Usemos este tiempo, esta semana, este cierre, esta actividad para reflexionar en nuestra vida. ¿Hay algo que es obvio y que no le estás haciendo caso? Leímos un montón de cosas. ¿Hay algo que es obvio para un cristiano que vos no lo estás haciendo? ¿Hay algún paso que vos, teóricamente, tu naturaleza debería estar contenta en dar y no lo das? ¿Hay algo que deberías dejar que te está alejando de Dios? Y por una apuesta, porque los jóvenes tenemos eso, apostamos. Es como que decimos, mira, a ese le fue bien, a mí me va a ir bien. Uy, esas apuestas son terribles, te arruinaste la vida para siempre. Casi la totalidad le pasa eso. A los pocos que le va bien, pagan un precio que no se lo desean a nadie. Entonces, yo les digo, por experiencia propia, por experiencia de amigos, por experiencia de hermanos, y porque la palabra de Dios lo dice, evaluemos nuestra vida, cuál es nuestra naturaleza, qué indicios hay y cuál es la obviedad en nuestra vida. Ya sabemos cuál es lo obvio. Ahora me gustaría que vos en tu intimidad, ninguno me diga, en tu intimidad veas cómo estás actuando. Y usando las palabras de Pablo, indicio de perdición o indicio de salvación. Cualquiera de los dos me gustaría que te sientes y ores. Terminamos con una oración este tiempo. Después... Dios y Padre Santo, gracias, Señor, y a pesar de las cuestiones técnicas, gracias porque podamos compartir. Señor, que realmente más allá de las imperfecciones de tu siervo, las imperfecciones de los medios, de las herramientas, tu espíritu es perfecto, el Espíritu Santo de Dios tiene poder y puede transformar una vida, que impacte en los corazones de los jóvenes, que impacte en mi corazón, que ninguno que se haya encontrado en falla, con indicios de perdición, se quede tranquilo con eso. Quizá es salvo, quizá es salva, pero hay algo que corregir, hay un área que entregarte, que podamos nosotros ayudar. Quizá no es salvo, quizá no es salva, que podamos presentarle el Evangelio y que tu Espíritu transforme esa vida, que hoy sea una nueva creación. Señor, no hablamos de cosas simples, hablamos del destino eterno. La preocupación que tenemos, Señor, es porque creemos firmemente lo que dice en tu palabra, creemos en las consecuencias del pecado, pero también creemos en tu poder sobre la muerte, sobre el que tiene el imperio de la muerte, y creemos también en tu poder para llevarnos y darnos vida eterna. Señor, que esto sea una realidad en todos los que en esta noche están escuchando, independientemente de todas estas cuestiones que pueden fallar. Tu palabra no falla, tu palabra impacta en el corazón, es tu espíritu el que toca la vida, tu espíritu el que lo transforma. Señor, que en esta noche nos podamos gozar de vidas transformadas o consagradas. En el nombre de Cristo Jesús, amén.